a conocer sus derechos como imputado. Señora fiscal, ¿puede sustentar su siguiente pretensión? Gracias, señoría. En cuanto a la medida de aseguramiento, la Fiscalía le solicita se imponga la medida artículo 307, literal A, numeral primero, privativa de la libertad en centro carcelario. Lo anterior que considero que sean los requisitos del artículo 313 procesal penal numeral segundo, porque el delito es investigable de oficio y la pena supera los 4 años de prisión, numeral segundo. También se dan los del artículo 308 procesal penal y siguientes, porque la Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios de evidencia física, información legalmente obtenida, tales como informe de captura en flagrancia, donde sus captores dejan dicho las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que operó la captura el día de ayer en vía pública y en horas de la noche del señor Juan Carlos Nazarí López. Tenemos el acta de incautación del arma de fuego y munición encontrada en su poder, firmada por él en calidad de tenedor operador de la misma. Y el estudio balístico, donde el perito determinó que el arma de fuego era una traumática, pero fue modificada para disparar munición calibre 38 especial. Modificación que cobijó el cañón y sus alvéolos. De ahí que se convirtió en arma de fuego. Ese revólver traumático se convirtió en arma de fuego apto para realizar disparos. Y la munición igualmente se utilizó en la misma arma peritada, o sea, acta también para disparar armas de fuego. Así las cosas, señoría. Pese a que no aceptó cargos en la audiencia anterior, detiene la inferencia razonable y probable de autoridad participación de Juan Carlos Nazarí López. El artículo 308 nos habla de unos fines constitucionales. La Fiscalía va a considerar el numeral segundo y tercero que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o la víctima y que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso, que no cumplirá la sentencia. El segundo lo desarrolla el artículo 310 procesal penal, nos habla de la gravedad de la modalidad de la pena a imponer. Pues como vemos, es una pena alta la que se debe imponer aquí en caso de una sentencia condenatoria que parte de 9 años de prisión. O de acuerdo a los antecedentes y todo lo que considere el juez de conocimiento de que mínimo va a partir. La modalidad es dolosa, pues joven ya tiene conocimiento de que portar armas de fuego es un delito, pues además tiene anotaciones o antecedentes por esos mismos procederes. Entonces, ayer en cambio de haber moldeado su voluntad de no portar arma de fuego, así lo hizo y está asumiendo las consecuencias de sus actos. Es grave el comportamiento, pues con un arma de fuego se puede poner en peligro la vida y la integridad personal. Es un delito pluriofensivo que no solamente afecta a la seguridad pública, sino otros bienes que quiere proteger el legislador. Miramos en este caso cómo el arma que fue traumática modificada para que dispare munición calibre 38 especial y tenía 6 cartuchos 38 especial. Entonces, de fácil acceso a un arma en el cinto que lo tenía el señor, es decir, en sus manos prácticamente, en cualquier momento la puede disparar contra la había podido disparar contra alguna persona. Oportunamente llegó la policía, entonces es un arma más que no está circulando en la ciudad para que siga poniendo en peligro a la comunidad. Modalidad y la pena. La ley 1760 del 2015 dice que no basta ese inciso primero, sino que además de reforzarse con otras. Yo tengo la continuidad de la actividad delictiva numeral primero, porque considero que o la asistencia a sentencias condenatorias vigentes, por algo el legislador las separa. Puede darse una, puede darse en ambas o puede darse en ambas a la vez. Porque es que el señor ¿qué? Aquí imputado solamente registra el caso del día de hoy. Él registra otras anotaciones de cuando era menor de edad, infancia, adolescencia.
en el caso 0482 del 2012, septiembre. Y como infancia y adolescencia es tan suave con los adolescentes, entonces ya en diciembre volvió con una arma de fuego otra vez en el caso 33181. Septiembre a diciembre del 2012 no hay mucha diferencia. Porte ilegal de arma de fuego. Quiero traerlo a colación, no como sentencia. ¿Aló? Silencio, silencio. En la estación, patrullero, apague el audio de allá. Estoy diciendo que era cuando era menor, pero es que eso no desdibuja entonces el comportamiento que hoy de mayor él tiene. Es para traerlo a colación que nada ha cambiado, no valió el curso de buenos comportamientos que dan los profesionales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la resocialización no valió para nada y ha continuado en mayoría de edad hoy con un porte de armas también igualmente. Es decir, a él fácil le queda hacerse a un arma de fuego, sea original o sea hechiza modificada o sea traumática modificada, pero que tiene arma de fuego, tiene arma de fuego. Y también tuvo un caso del 2013, ya cuando era adulto, por un caso de concierto para delinquir agravado por darse para extorsión, respecto del cual ya hubo sentencia condenatoria, igual que los otros dos anteriores de porte de arma de fuego cuando era menor. Es decir, es una persona proclive al delito. 3 por porte ilegal de armas de fuego con la de hoy y una por extorsión. Buscamos la sentencia de la extorsión. Esa hubo una condena de a 4 años de prisión. Estuvo en la cárcel de Villahermosa. Sentencia del 15, quedó ejecutoriada el 15 de julio del 2016, 17, 18, 19, 20. Considero que de pronto en el 2020 ya se ha cumplido la sentencia, pero por si no, por eso las ubiqué en ambas, en la primera y en la cuarta. Esta segunda puede ubicarse en la primera, esta tercera, pero las dos primeras, continuación de la actividad delictiva, pese a que cuando en aquella oportunidad era menor de edad. Ahora con... No. La probable no comparecencia, pues como ayer sucedieron los hechos en el barrio de él, pues casi ni la policía lo puede sacar de allá porque están sus amigos, está su familia, entonces pues no lo quieren dejar salir de allá. Y a pesar de todo estar allá, ninguno ha comparecido a la fiscalía a poder mostrar un arraigo donde realmente los vecinos comerciantes, en especial de ese sector, personas adultas, lo puedan aclamar como una persona de bien para que viva allá en ese barrio, para que no se le vaya a privar de la libertad, como está solicitando hoy la fiscalía. Y aún suponiendo que alguien hubiera venido a hablar por él, la familia, no nos sirve ese domicilio, por eso la fiscalía no ha pedido una domiciliaria, porque nótese cómo él vive en la calle 124A, número 28D1. Y los hechos sucedieron en la calle 124C, con carrera 28D1. Enviarlo en una domiciliaria sería como lo mejor que le pueda ocurrir a Juan Carlos Nazarí y sus amigos, de tenerlo otra vez allá, porque ¿quién va a vigilar que realmente cumpla si ni la mamá vino aquí a dar un arraigo? Yo creo que es que la mamá también ya está cansada de que la llamen a estos estrados, a la rama, y ella tenga que trabajar para conseguir lo propio. Entonces no hay arraigo, y si lo hubiera no nos sirve porque está en el lugar donde él sale, ahí a la esquina, a la calle, con un arma de fuego, en la noche, a sentarse con sus amigos ahí en la esquina. Y entonces, si alguien le dice feo, qué peligro. Ayer estuvo en peligro la comunidad al tener él un arma de fuego dotada de munición, y no una, dos, como 6 municiones, 6 cartuchos. Eso representa un peligro para la comunidad. De ahí que incluso
Permítame un momentico. El 314. De ahí que el artículo de ahí que la Fiscalía solicite una medida intramural y no una domiciliaria y mucho menos una libertad con compromiso, porque él ayer tuvo la libertad de portarse bien, de comportarse bien, de observar una buena conducta, las que reglan a la libertad con algunas condiciones. Sin haber suscribido un acta, él tenía la voluntad, estaba libre de comportarse como debe ser frente a la comunidad y no lo hizo. Entonces, darle una no privativa de la libertad, que es que se llama, sería como volverlo al mismo estado en que estaba ayer. Sería como dejar un mal reflejo frente a los mismos amigos que andaban con él, que aquí entonces en la ciudad se puede andar con arma de fuego y no pasa nada, modificadas y no pasa nada, porque ellos malinterpretan y no cumplen. Él no va a cumplir la medida domiciliaria o las no privativas con obligaciones. Y ya cuando hay con estas 3 portes de armas de fuego, ya es justo que se imponga una intramoral, porque la justicia infancia y adolescencia deja un sinsabor frente a la sociedad y deja en ellos ese reflejo que estamos viendo el día de ayer, que un arma de fuego al final no comporta mayor cosa. Pero como ya estamos en la justicia de adultos, ya él creció, ya tiene 20 años de edad, hay que de todas formas enseñarle a que la justicia se opera, que la justicia es rigurosa, que no todos ahora todo el mundo anda armado, más armado que las mismas fuerzas militares. En la comunidad hay más armas, que la misma. Entonces están en riesgo y en peligro la ciudadanía. Es una medida proporcional porque es la ciudadanía, un conglomerado de personas, una pluralidad de personas que claman que se haga justicia, que se va a salir a las calles tranquilos y que no existan armas de fuego para intimidar ni que le disparen a alguna persona en cualquier momento. Y al otro lado de la balanza está la libertad de una sola persona, un derecho singular de Juan Carlos Nazarí López. La Corte Suprema de Justicia ha dicho que prevalece, la Corte, ¿qué digo? La Constitución Nacional dice que prevalece la pluralidad en cuanto a derechos se reclaman frente a la singularidad que representaría la libertad de Juan Carlos Nazarí. Es razonable porque se tienen los elementos materiales probatorios ya conocidos por las partes en estas 3 audiencias y que soportan mi petición. Es urgente y necesaria para que Juan Carlos Nazarí López no esté desmandado consiguiendo armas de fuego. Se ve que fácil le queda conseguir un arma de fuego otra vez de manera ilegal. Entonces, porque de manera legal tampoco cumpliría los requisitos para que se lo dieran. Entonces, al ser repetitivo, es hora de frenarlo y ahí se protegería a la comunidad en general. Son esos los fundamentos, señoría, que tiene la Fiscalía para pedir esa medida. Gracias. Señora fiscal, usted alusiona unos antecedentes, esos informes no llegaron en el correo, por favor los puede remitir. ¿El de la rama? Ay, señor. Ninguno de los antecedentes que usted ha hecho alusión llegaron. Yo creo que sí llegaron los del SPOA, señor juez. No, señora, llegó ¿Tampoco? solo la anotación, pero no llegaron los elementos. La sentencia, no llegó nada de lo demás. Ah, bueno, entonces la anotación no la mando porque ya están ahí las de infancia, adolescencia y eso. Voy a mandar la sentencia de los 4 años de prisión. Pero venga a ver si ya la tengo en el correo. Creo que ya la tenía lista. Sí, todos los elementos, doctora, para que quede claro. Y al señor defensor también, por favor.
Ya los envié, doctor, señor juez, señor defensor. Listo, ya me llegó un PDF, ya lo estoy descargando.
Señor defensor, ¿ya tiene información los elementos de la fiscalía? Sí, señor juez, ya tengo todos los elementos de la fiscalía. ¿Ya están estudiados? ¿Puede intervenir? Sí, señor juez, ya puedo intervenir. Bueno, señor juez, frente a la solicitud que hace la delegada de la Fiscalía de que se le dicte medida de aseguramiento y que esa sea privativa de la libertad, esta defensa se opone a esta solicitud que hace la Fiscalía y le solicita, señor juez, varias peticiones. Como petición principal, que no dicte medida de aseguramiento alguno contra el señor Juan Carlos Nazarit López. Seguidamente, señor juez, en el caso de que usted decida dictar una medida de aseguramiento en contra del señor Juan Carlos Nazarit, le solicitaría, señor juez, que en aras a la necesariedad, la razonabilidad y la proporcionalidad, pues no se dicte la medida de aseguramiento que ha solicitado la Fiscalía. O sea, que se dicte una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, cualquiera que usted vea adecuada para este caso concreto, o, señor juez, digamos que en caso extremo se dicte una medida de aseguramiento, pero esta sea en el domicilio o en la residencia señalada por el imputado, como dice el código, el señor juez. ¿Y qué me lleva a hacer esta petición? Es el señor juez, porque prácticamente no comparto ninguno de los argumentos que expresó la Fiscalía frente al caso concreto. Primero, señor juez, habría que hacer una claridad, eso pues ya usted lo sabe, pero pues no está de más, que estamos frente a una medida de aseguramiento, que es una medida cautelar, que no estamos o no se ha vencido a esta persona en juicio, señor juez. Y, señor juez, también que la medida de aseguramiento debería ser excepcional. ¿Qué significa excepcional? Que no debería ser la regla general. Y por qué digo esta situación, señor juez? Porque vemos casos concretos como este que no amerita dictar una medida de aseguramiento en cárcel. También vemos, señor juez, cómo esto, digamos, comparándolo o haciendo una reflexión frente a la realidad, hemos visto que últimamente están sucediendo muchas catástrofes, señor juez, una vulneración de derechos humanos, tanto en las prisiones o cárceles que tenemos como en las estaciones de policía. Vemos hace poco lo sucedido en la cárcel de Tuluá. Vemos hace poco lo sucedido en la estación de policía de La Flora, donde se fugaron a algunos presos. Y vemos que tanto cárceles, ya no solo cárceles, sino como estaciones de policía están llenos de personas y están llenas de gente. Como las estaciones de policía, que son lugares que no están, que no son aptos y no son su deber ser tener presos, en este caso personas para custodiar, están absolutamente todas llenas, señor juez. Eso nos lleva a una reflexión tanto a todos los operadores jurídicos, fiscalía, defensores, como a los jueces de garantías, si de verdad estamos tratando las medidas de aseguramiento de carácter excepcional. Y en este caso, pues también a la fiscalía, que son las que solicitan estas medidas de aseguramiento privativas de la libertad. Pero ya entrando, señor juez, en el caso concreto del señor Juan Carlos en Nazarit, vemos que para dictar una medida de aseguramiento se debe cumplir con unos filtros, ¿no? El primero es una inferencia razonable de autoría o participación. Señor juez, aunque pues usted me adelantó en la audiencia, en la primera diligencia, que sí existe una inferencia razonable de autoría o participación, y pues ahí estoy parcialmente de acuerdo, señor, pues porque pues la Fiscalía trae unos elementos que son básicamente, se basan en el informe de la policía que capturó en flagrancia, y obviamente pues hay unos otros elementos que muestran que eso es un arma de fuego, que es apta para disparar. Considero, señor juez, pues, que al menos atenúa un poco el elemento en este caso, y que se debería tener cuenta, y es la versión o la entrevista que le da a este defensor, el señor Juan Carlos Nazarit López, que manifiesta en contraposición que pues estos hechos no fueron como se manifiesta en este informe, y que había muchas más personas y que él no fue el que lanzó esa arma de fuego o arma de fogueo modificada a esa frutería
mientras había este tipo de reunión. Pero, señor juez, pues manifestando que usted pues considera que existe la inferencia razonable, en lo que sí se está completamente en desacuerdo es en la argumentación que dio la Fiscalía de los fines constitucionales. El fin constitucional que manifestó la Fiscalía o que argumentó concretamente es que existe un probable peligro para la comunidad en este caso. Vemos que este peligro, pues bueno, esto es un riesgo. Este artículo del 310 protege lo que llaman un riesgo de reiteración, ¿no? Que es el peligro futuro a que se siga cometiendo esta conducta punible. Internacionalmente ha existido bastante controversia frente a este riesgo, pero pues digamos que la Corte Constitucional aquí pues avaló que este era un riesgo que se debía aceptar aquí en Colombia por los jueces de garantías. Pero lo que no comparto es la argumentación que dio la Fiscalía para argumentar este riesgo. Vemos que si bien estábamos frente a un aparente arma de fogueo modificada, o sea que está apta para disparar, si vemos las características, señor juez, y las circunstancias en cómo fue incautada esta arma o fue descubierta esta arma de fuego, pues observamos que no fue accionada, que no fue utilizada para amedrentar a nadie, que aparentemente pues esta arma de fuego fue lanzada, no sabemos exactamente por quién. La Fiscalía pues tiene una versión que sustentará en juicio, pues basada en los policías, la defensa tiene otra, pero vemos que pues esta arma de fuego, digamos por las características como fueron los hechos, pues no estaba lista para ser utilizada ni fue utilizada en ninguna otra circunstancia, señor juez. Esto pues debería tenerse en cuenta frente a la gravedad y la modalidad. Si bien estamos frente a uno de los tipos penales pues más complejo, que considero que tiene una pena demasiado elevada para ser un delito de peligro, nada más. Considero pues que el juez de garantías sí debe analizar esta gravedad y esta modalidad frente pues a otro tipo de arma de fuego que sea incautada frente a otros hechos. Seguidamente, señor juez, lo que tampoco comparto son los numerales del artículo 310 que argumentó la Fiscalía, que son los siguientes. Bueno, digamos que se cae de su propio peso el numeral cuarto cuando dice que existe una sentencia condenatoria vigente por delito doloso o preterintencional. En este caso, la Fiscalía señala y trae un presunto antecedente. También pues trae, señor juez, los pantallazos, digamos que este delito que pues fue derrotado en juicio, según veo, el señor Juan Carlos Nazarí. Pareciera que hizo un acuerdo. Pero bueno, el caso es que está condenado el señor Juan Carlos Nazarí. Hay que argumentar que la fecha de los hechos fue en el año 2015, señor juez. Aparentemente hay una sentencia del año 2016 y la pena en total que purgó el señor Juan Carlos Nazarí fue de un poco más de 4 años, creo que 4 años y medio por este delito. Pero de la información al menos que trae aquí o de los elementos materiales que trae la Fiscalía, que es lo que se tiene en cuenta, no se permite deducir que esta sentencia condenatoria esté vigente. Pareciera ser, señor juez, pues por lógica y por las cuentas, que esta pena ya se encuentra extinguida, señor juez. No sé, pues analicé el detalle de todas las anotaciones, pero no encuentro una anotación concreta sobre el señor Juan Carlos Nazarí, si ya está extinta o le dieron libertad condicional. Pero, señor juez,
pues recordemos que la carga de estos elementos la tiene la Fiscalía, la defensa no tiene pues por qué estar buscando si ya hay extinciones o no hay extinciones, y lo que se trata aquí son unos pantallazos de la rama judicial, donde dice que pues unas personas pues eh, se encuentran en el juzgado sexto de ejecución de penas que le vigila la ejecución de la pena. Entonces, señor juez, por esta situación, pues considero que no existe o no se puede dar ese numeral de que tenga sentencia condenatoria vigente, más cuando, pues, partiendo de la buena fe, se presume que el señor Juan Carlos Nazarí, pues, ya pagó la pena, ya está extinta, y que, pues, una de las finalidades cuando una persona, pues, entra al sistema penitenciario es eso, que pues pague la pena y que esto no quede como un INRI o como un tatuaje para toda la vida después de que pues ya ha pagado efectivamente la pena o la sanción. El otro numeral que argumentó la Fiscalía y que pues pasó a contraargumentar sería la continuación de la actividad delictiva en este caso. En este caso, señor juez, no comparto absolutamente ninguna de las apreciaciones de la Fiscalía. Primero porque saca anotaciones o, sí, posibles procesos en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que el señor juez tiene absolutamente otra lógica totalmente diferente. Es más, yo creería que hasta está prohibido sacar este tipo de anotaciones o de sanciones en infancia y adolescencia en esta etapa, porque pues vemos que el sistema de responsabilidad de infancia y adolescencia persigue otros fines totalmente diferentes. Estamos frente a adolescentes donde prima el principio de oportunidad, donde si bien cometen o la finalidad es que si se comete algún tipo de actividad delictiva, en este sentido, pues es porque son adolescentes, digamos que su composición todavía no están desarrollados, por lo tanto no se puede hablar de una responsabilidad, nada más pues estamos hablando de sanción, no de penas que se dan en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Tras de eso, señor juez, pues tampoco comparto que sacando hechos del 2012, de hace aproximadamente unos 10 años, cuando era adolescente y todavía no tenía un grado o no se había formado de una manera adecuada, se pueda venir a decir, señor juez, que se está siguiendo con una actividad delictiva en este caso, o se pueda continuar con sí, se pueda continuar con un tipo de actividad delictiva. Seguidamente, señor juez, el otro argumento que manifestó la Fiscalía en este caso para decir que la comunidad estaba en peligro era este otro antecedente que se habla en el 2014, que fueron los hechos. No sé exactamente cuándo fueron los hechos. La fecha de los hechos fue el 29 de septiembre del 2015. Fueron los hechos, señor juez. Pues ya miramos, señor juez, que pasan aproximadamente 7 años donde se dio estos presuntos hechos y pues no podemos manifestar porque también estamos frente a un tipo de delito de una naturaleza totalmente diferente al que se está juzgando hoy en día. Si bien es un tipo penal grave por el cual se condenó allá, pero no podemos manifestar que hay algún tipo de relación con este porte ilegal. Tras de eso, la lejanía en el tiempo, pues ya van 7 años para decir que el señor Juan Carlos Nazarí continuó con una actividad delictiva, la naturaleza es totalmente diferente, por la pena, porque es que lastimosamente lo que nos trae la Fiscalía aquí es demasiado poco, pues digo también por lo precipitado que se da en esta audiencia y por la cantidad de casos que tiene la Fiscalía, pero pues no podemos saber más detalles de qué fue lo que sucedió en ese proceso del 2015-00781. Entonces, señor juez, tampoco pues considero y más frente a esta circunstancia que estamos debatiendo acá, donde el señor Juan Carlos Nazarí manifiesta
bueno, hay unos hechos y hay un arma de fuego, pero esa arma de fuego no la lancé yo y no la tenía yo y no la estaba portando yo, y que se va a ir a debatir en juicio. Considero, señor juez, que pues no se cumple este fin constitucional o ese riesgo. Seguidamente, la Fiscalía, ya casi para terminar mi intervención, la Fiscalía argumentó que se cumplen los requisitos del artículo 312, que con el señor Juan Carlos Nazarí había un presunto riesgo de no comparecencia, señor juez. Pero la Fiscalía no trae absolutamente ningún elemento material probatorio que sustente esta circunstancia. Eh, como bien lo he manifestado, y pues usted como juez de garantías pues debe saber esta situación, incluso más que este defensor, la carga de los elementos y la carga de la prueba en todo el proceso penal lo tiene la Fiscalía. Y la Fiscalía aquí presenta unos argumentos totalmente contradictorios, señor juez. Primero dice que sí tiene arraigo, pero, o sea, que está en el barrio, que tiene una comunidad, pero luego dice que no va a comparecer, o que aparentemente ella deduce o infiere que en el resto del proceso no va a comparecer. Si vemos es todo lo contrario, señor juez. Tiene un arraigo, demostró pues que vive en una comunidad, siempre dio pues la dirección donde vive, expresó que tiene una dirección como tal. Ha tenido inclusive, pues, partiendo de la base de los mismos elementos de la Fiscalía, ha tenido otros procesos, ha comparecido a esos otros procesos, pareciera ser que hizo algún acuerdo, o sea, se sometió a la justicia en ese otro procedimiento, pues lo digo más que todo es por la pena, ¿no? Pareciera ser que hizo algún tipo de acuerdo y le dieron una rebaja, señor juez. Entonces, no comparte en este sentido la argumentación de la Fiscalía de que no tiene algún tipo de arraigo, señor juez. Y tampoco la Fiscalía ha demostrado, porque es que esto aquí es mostrándolo, aunque sea mínimamente, que se esforzó por realizarle un arraigo exhaustivo al señor Juan Carlos Nazarí. Aquí es que no encuentro como justo muchas ocasiones que le transportan la carga de la prueba a la defensa, o sea que la defensa es la que tiene que salir a buscar esos vecinos, salir y buscar ese arraigo, salir y buscar todas estas circunstancias para probar esta situación, aunque pues porque podemos mirar que mínimamente es una persona que tiene un arraigo que puede ser ubicable en esa situación y que bien puede afrontar un juicio con otro tipo de medida de aseguramiento, no hacinándolo en una cárcel o en una estación de policía frente a esto. Finalmente, señor juez, pues considero que en la argumentación de la Fiscalía tampoco demostró con suficiencia o no argumentó con suficiencia por qué las medidas no privativas de la libertad no eran necesarias o no pueden ser necesarias, razonables y proporcionales frente al caso concreto. Tampoco compartes, señor juez, la argumentación que dio la Fiscalía, por el cual no se debería dar un tipo de, de, de prisión domiciliaria. Básicamente, pues utilizó un argumento que se basaba en prejuicios, que porque fue capturado cerca a la casa o porque estaba esta reunión de personas donde se encontró el arma de fuego cerca a la frutería, que porque queda a escasas cuadras de la casa, que por esa simple razón, pues que era un premio mandarlo de domiciliaria. Señor juez, volteando completamente la situación, si vemos que pues dar una prisión domiciliaria, una detención en la casa, no es ningún tipo de premio, eso es es una detención, es una detención. Y pues el señor Juan Carlos Nazarí, pues sabrá en este caso que si llega a salir de este tipo de detención, pues se le puede revocar esta medida, o inclusive hay veces que se le abre otro tipo de proceso por fuga de presos en algunas ocasiones. Y finalmente, señor juez, no comparte la última o una de las argumentaciones que dio la Fiscalía, y es frente
a un acta, que es la acta para incautar armas, municiones y explosivos. En esto, señor juez, pues yo quisiera que usted se pronunciara frente a este tema, porque es que pareciera ser que para la Fiscalía y pues no solo para esta, sino para varios, por el solo hecho de una persona firmar una acta de incautación de esta, pues ya pareciera estar aceptando la responsabilidad penal en este sentido. Yo considero que muchas veces este tipo de actas de incautación de armas de fuego vulnera un derecho fundamental y un principio que es el de no autoincriminarse. Porque bien, señor juez, de pronto si nos detienen a una persona que tenga algo de formación jurídica o de derecho, en particular de derecho penal, pues nosotros estamos de acuerdo que si no sucedieron los hechos o no me cogieron el arma, pues no firmaría un tipo de acta de incautación así. Pero estamos frente a una persona que pues que no ha tenido las mismas oportunidades que tuvimos usted, la fiscal y yo de pues poder estudiar esta carrera, y estamos frente a una persona pues que sí, que bien tiene otras habilidades o se dedica a otra serie de oficios, no tiene por qué saber esta situación, y pues cuando uno es capturado por pues igual la policía es una fuerza armada que ejerce poder, pues no le queda, si le dicen prácticamente firme aquí y ponga la huella acá, pues uno o los ciudadanos lo tienden a hacer frente a esta situación. Entonces, pues no comparto tampoco uno de los argumentos que dio la Fiscalía, es que por el simple hecho de firmar esta acta, pues ya no se tenga, pues ya se esté dada la responsabilidad y prácticamente pues no haya ni que hacer juicio frente a esta situación. Entonces, señor juez, por estas razones que pues acabé de argumentar, espero que acoja alguna de mis peticiones y por lo tanto pues no acoja la de la Fiscalía. Muchas gracias. Listo, vamos a resolver entonces sobre la solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad, tal como ha sido solicitada por la Fiscalía, o su defecto como principal la libertad y de manera subsidiaria el lugar de residencia, tal como ha sido manifestada por el señor defensor. Debo dejar claro que estas medidas son de carácter preventivo, son de carácter cautelar, buscan o tienen un objetivo claro, y es velar para que el proceso penal se desarrolle dentro de las causas normales, evitar que se reitere el comportamiento, evitar la fuga, obstrucción a la justicia o esa reiteración. Aquí, por más de que estas medidas materialmente sean una privación o limitación a derechos fundamentales, no pueden asimilarse como consecuencia de un juicio de responsabilidad. Y reitero, para estas audiencias hablamos de inferencia razonable como grado de conocimiento suficiente para imponer esas medidas. Los requisitos para imponer las medidas son dos, uno de carácter legal y el segundo más importante de carácter constitucional. Frente a los requisitos de carácter legal están contenidos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. El primero de ellos nos habla de la inferencia razonable de autoría o participación. Esto es que de un mínimo de elementos podamos inferir o deducir de manera razonable que el señor Juan Carlos Nazarí López ha cometido una conducta punible. Frente a los hechos jurídicamente relevantes y que fueron objeto de imputación, se tiene que el día de ayer a las 9:25 aproximadamente en la calle 124C con carrera 28D1, barrio Potrero Grande, al señor Juan Carlos Nazarí López lo sorprenden portando un arma de fuego que, de acuerdo al informe investigador del laboratorio FPJ-13, suscrito por el perito del CTI Germán Rivera Cárdenas, determinó que es un arma traumática modificada en su tambor y cañón, y determinó que es apta para generar disparos. Determinó la idoneidad del arma de fuego, apta para disparos con proyectil de arma de fuego. Se estableció la idoneidad del arma, la responsabilidad. Se advierte que estamos frente a una persona mayor de edad, un mínimo de elementos para advertir esta culpabilidad. Estamos frente a una persona mayor de edad que conocía lo que hacía. Se tiene ese conocimiento de la antijuricidad a partir del comportamiento de él al notar la presencia de los agentes de policía,
de querer descargar esa arma, ocultarla para evitar ser sorprendido, situación que no logró, pero que determina que él sabía lo que hacía, conocimiento de la tipicidad, de la antijuicialidad mínima de esta circunstancia y la culpabilidad, en cuanto estamos frente a una persona mayor de edad capaz de comprender la ilicitud y de ajustarse a la misma. La procedencia, de acuerdo al artículo 313, numeral segundo, es procedente de las medidas privativas de la libertad para las conductas que comportan pena superior a los 4 años. En este caso se parte de un mínimo de 9 años. Y el fin constitucional. Frente al fin constitucional, aquí debo manifestar mi sorpresa frente a los argumentos de la señora fiscal. Parece que el objetivo es privar de la libertad a como dé lugar, sin respetar esas normas mínimas ni ese principio de legalidad. El artículo 159 del Código de Infancia y Adolescencia establece la prohibición para que las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no se tengan o no tengan el carácter de antecedente judicial. Estos registros son reservados y solo podrán ser utilizados para aplicar o tener como medidas del mismo carácter en el mismo sistema penal para adolescentes. Ya se cumple o se verifica ese artículo 159, esa prohibición de utilizar estos antecedentes. Y esto porque al momento de hablar del peligro para la comunidad, este fue el sustento más fuerte que tiene la señora fiscal. Citar antecedentes de cuando se era menor, cuando el señor Juan Carlos Nazarí cometió esta conducta punible de porte ilegal de armas siendo menor de edad. La misma está prohibido, así que no haré alusión a la misma. En mayoría de edad se tiene un proceso penal por un delito de concierto para delinquir. Se tiene sentencia el 15 de julio del 2016 a 4 años, 6 meses, de acuerdo a la ficha técnica que ha sustentado y presentado la señora fiscal. Sobre la misma no se observa si se cumplió o no, si el condenado cumplió o no la totalidad, porque se habla de delito de extorsión. Quiere decir esto que por la exclusión de la ley, del artículo 26 de la ley 1121, la condena tendría que haberla pagado en su integridad y en esta ficha técnica tendría que aparecer el momento en que se le otorgó la libertad por pena cumplida. Están las antecedentes y anotaciones referentes a los demás integrantes de esta organización, porque se habla de un concierto de delinquir con fines de extorsión. Sí se habla de las otras personas, pero referente a Juan Carlos Nazarí, el despacho no observó ninguna anotación, tan como lo hace o lo trae a colación el señor defensor. De la ficha particular del señor Juan Carlos Nazarí, dice que al momento de proferirse la sentencia, que él se encontraba privado de la libertad, pero esta circunstancia pues no se puede verificar a partir de esos antecedentes. Partiendo entonces sobre esa situación, no podemos advertir si estamos frente a un antecedente en cuanto tendría que estar vigente, y si ya cumplió la pena, tampoco podríamos utilizarla porque ya él cumplió de manera objetiva o cumplió esa pena, y el tiempo 15 de julio del 2016, fecha de proferimiento de la sentencia, a 4 años, 6 meses, indicaría que ya tendría que haberla cumplido. Esto en el momento, y de entender que fue capturado desde esa fecha. De acuerdo a las reportes, indica que el momento de proferir la sentencia ya se encontraba privado de la libertad. ¿Esto a qué nos lleva? Que se está desconociendo también ese derecho penal, ese derecho fundamental, ese derecho al olvido que se tienen las personas que han sido condenadas. Y el derecho al olvido es el derecho que tienen una vez cumplen esa condena, que no solo aplica para las personas, o se ha tratado este derecho frente a esas personas que cometen delitos donde las víctimas son menores de edad.
también debe tenerse en cuenta para todas las personas que han cometido conductas punibles y han pagado ante la Administración de Justicia. En este caso no se sabe si ya cumplió la condena o no. La gravedad de la conducta y modalidad, que son los puntos que nos indica el artículo 310 para establecer si a futuro se va a reiterar ese comportamiento, parte de mucha especulación a partir de la forma en la que se generó la conducta, y debo citar en este punto el artículo 2 de la ley 1760 de 2015, donde dice que la calificación jurídica es provisional contra el procesado no será en sí misma determinante para inferir la obstrucción a la justicia. ¿Y esto por qué lo hago? Porque parte de esa especulación, de advertir que la situación de compartir con otras personas es tendiente a cometer otra serie de conductas punibles. Se utilizan situaciones tan especulativas como advertir por parte de la señora fiscal que qué miedo decirle feo, que esta podría ser la utilización o va a utilizar esta arma. Estos argumentos no tienen nada de jurídicos para sustentar una medida como es tan restrictiva, una medida privativa de la libertad. Se parte de estereotipos, de situaciones que generan discriminación por su condición social, por su ubicación en el barrio, por su formación familiar, individual. Y estas situaciones el despacho no las comparte. Hay que entender esas divisiones que se generan, esa desigualdad que hay en la sociedad, pero esa desigualdad no puede ser un criterio determinante para privar de la libertad a una persona. No se demostró entonces antecedentes penales. No hay elementos en consecuencia que nos permitan hablar de una continuidad de la actividad delictiva. No se habló de gravedad o modalidad de la conducta, porque es que cuando a él se lo priva de la libertad en el procedimiento de captura, en ningún momento se habla de que tenía el arma, que la utilizó, que la accionó en contra de los agentes de policía. Por el contrario, trató de ocultarlo, y esto pues va en traste a la situación de la Fiscalía de advertir esa gravedad. Que este es un delito pluriofensivo, no comprendo de dónde sale este argumento, porque el porte ilegal de arma es un delito de peligro. El solo hecho de portar el arma ya es una conducta punible. Si él utiliza el arma, ya estaríamos hablando de otra conducta punible, una tentativa de homicidio, un homicidio, una intimidación o el agravante, el calificante en un hurto calificado y agravado, por ejemplo. Pero en este momento no se advierte de dónde se obtiene esa pluriofensividad de ese delito. El artículo 310 no se ha demostrado entonces. Frente a la no comparecencia, aquí se desconoce ese principio de no contradicción al momento de los argumentos. Y esto es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Inicialmente se habla de que no tiene un arraigo, posteriormente se establece que ese arraigo lo tiene y que incluso no se pudo verificar porque la mamá no prestó la información, que la mamá está cansada de que la llamen para que ayude al señor Nazarí López. Pero estos elementos tampoco se han demostrado. Los antecedentes son de 2015, si hablamos de antecedentes más recientes, no se tienen. Y que si hubiera ese arraigo, inversión ahí de la carga de la prueba, al hacer esa afirmación, invierte la carga de la prueba y pone a la defensa en situación de demostrar que efectivamente se tiene ese arraigo, este no serviría porque es muy cerca de donde se cometió la conducta punible. Ahí es donde yo reitero, se viola ese principio de no contradicción. O se tiene arraigo o no se tiene, pero no puede tenerlo para una circunstancia y no tenerlo como situación en favor del argumento de la fiscalía. Nuevamente se especula sobre la posibilidad del arraigo, del peligro para la víctima. Reitero, este es un delito de peligro que afecta a la seguridad pública y no se ha demostrado un peligro particular sobre cuál víctima que se haga necesaria esa protección
y que tampoco se ha demostrado en el despacho la necesidad de intervenir de manera excepcional. Si bien no he sido del criterio de intervenir e imponer medidas de aseguramiento más allá de las pedidas por la Fiscalía, considero que hay eventos en los que realmente se obliga a esta situación y en este momento el despacho no considera que sea necesaria esa intervención. Por parte de la defensa se habló de la situación de las cárceles. Frente a este tema, debo reiterar el criterio del despacho. Esta no es una situación nueva. Ya la Corte Constitucional, en pretéritas decisiones, ha establecido el estado de cosas inconstitucionales sobre el sistema penitenciario y carcelario. Ese es el primer tema. El segundo, esas situaciones tampoco son un eximente de responsabilidad ni tampoco pueden tenerse como una justificación para la comisión de conductas punibles, justificación en cuanto a que no se va a imponer esa medida de aseguramiento. Estamos frente a un derecho penal de acto y ellos pues deben de responder por esas circunstancias. La medida debe ser excepcional, efectivamente, comparto este argumento con el señor defensor, la medida debe ser excepcional y debe contarse con elementos suficientes y elementos fuertes que indiquen esa privación de la libertad. El artículo 2 del Código de Procedimiento Penal, el primero que nos habla de la dignidad humana y la reiteración de ese principio de la libertad, 295 que nos habla también de esa reafirmación de la libertad, nos indica que sobre este sustento se debe actuar. La situación está indicada que es más fuerte o la necesidad es más compleja para sustentar una privación de la libertad que para sustentar una libertad. Y esto con base en este principio. Y en este caso, para el despacho, esa necesidad, esa urgencia no se ha demostrado. El fin legítimo de evitar que se reitere esa afectación a la administración a la sociedad, garantizar la comparecencia no se ha demostrado. 1, porque no hay antecedentes. 2, porque ya se quedó claro que se tiene un arraigo. Entonces, si el fin constitucional no está claro, esa medida va a ser exagerado, desproporcional, esa privación de la libertad durante el transcurso del proceso penal. El señor defensor también nos habló de firmar el acta como responsabilidad penal. Durante mi argumentación no utilicé esa acta. Y en parte porque también comparto esa manifestación de que firmar el acta puede llevar a indicios de responsabilidad. Por eso durante el argumento hice alusión con énfasis en el informe de policía y la forma en la que él fue capturado. De ahí advertimos cuál fue el procedimiento, cómo se lo capturó, qué se le incautó y qué se hizo con esa arma. Si él aceptó que la obtenía o no, ya es una discusión que debe plantearse en juicio en cuanto a ese nexo entre el portar el arma y la responsabilidad. Entonces, ese es mi criterio, por eso no lo utilicé durante el argumento. Pero, sin embargo, esta circunstancia no es suficiente para desvirtuar esa inferencia razonable para el despacho. En esos términos, el despacho debe negar entonces la solicitud elevada por la Fiscalía, conceder la solicitud subsidiaria de la defensa, ordenar la libertad inmediata del señor Juan Carlos Nazarí López, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad, y siempre y cuando no sea requerido, lo reitero, porque no se ha establecido qué ha pasado, qué ha sucedido con esta sentencia. Deberá acudirse al juzgado sexto de ejecución de penas, donde también se va a informar sobre lo aquí sucedido para que se clarifique esta situación que no fue demostrada de manera plena por parte de la Fiscalía. Entonces, la consecuencia, o el juzgado 14 penal municipal con función de control de garantía resuelve ordenar la libertad inmediata del señor Juan Carlos Nazarí López, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad. Y segundo, informar al juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Cali sobre la decisión aquí tomada. En estos términos se pronuncia el despacho. Frente a esta decisión proceden los recursos de ley, señora fiscal. Sin recurso, señoría. Gracias. ¿Por parte de la defensa? No, señor juez, sin recurso alguno. Listo, gracias. Son las 1:51, damos por terminada la audiencia. Les informo que a través del correo institucional se les van a enviar las actas para que por favor estén pendientes.
Hasta luego, que esté muy bien. Feliz Listo, tarde. dale, hasta luego a todos.